Muy buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy nos reunimos para poder estudiar el tema de fracciones. Primero empecemos sabiendo qué es una fracción. Una fracción es una forma de expresar una división. Las divisiones son fracciones. En toda fracción vamos a encontrar el numerador, que es la parte superior, y el denominador, que es la parte inferior. ¿Sí? Dividido por esta pequeña línea, eso es lo que te indica. Numerador, denominador. Vamos a ver cómo se clasifican las fracciones. Hay muchas formas para clasificarlas. Solamente veremos las dos formas que nos importan más porque son muy importantes. Y bueno, veremos a continuación. Primero se clasifican como fracciones propias e impropias. Recordemos que quien está en la parte superior es numerador y en la parte inferior denominador. Entonces, la fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Vale decir, la parte superior menor que la parte inferior. 2 quintos, por ejemplo, 7 centésimos, por ejemplo. En las impropias pasa lo contrario. La parte superior, que es el numerador, es mayor que la parte inferior, el denominador. Por ejemplo, 4 tercios o 84 sobre 11. Entonces, es clarísima la diferencia entre fracciones propias e impropias. Si hacemos esta división, las propias siempre van a dar valores menores a 1, 0, y algo, mientras que las impropias van a dar valores mayores a la unidad. Esa es la diferencia entre ellas. También podemos clasificar las fracciones como homogéneas o heterogéneas. ¿Cuándo decimos que son homogéneas? Cuando el denominador, quien está debajo, es el mismo valor, mientras que las heterogéneas son aquellas que en la parte inferior el denominador es diferente. Por ejemplo, acá tenemos 1 tercio y 7 tercios, ¿no? Estas dos fracciones son homogéneas. Tenemos 2 quintos y 10 sobre 3, que serían heterogéneas. Clarísimo la diferencia entre una y otra. Pero también encontramos constantemente los números mixtos. Los números mixtos son aquellos que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Esta parte fraccionaria siempre es una fracción propia, donde la parte entera es un número grande que va en la parte delantera. Ese es un número mixto. Ahora, los números mixtos tienen formas de operarse, de convertirse en una fracción simplemente. Vamos a ver aquí cómo convertir un número mixto a una fracción. Veamos, se hace una pequeña operación, simplemente se multiplica el denominador por la parte entera y luego ese producto se suma con el numerador y se mantiene el denominador. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Convertamos este número mixto a una fracción. Sería entonces el 5 se multiplica por el 3, 5 por 3 es 15, y luego ese 15 se suma con este 2. Eso daría 17. 17 sobre 5. Se mantiene el mismo denominador. Entonces, esa es la manera de convertir un número mixto a una fracción. Y la fracción que se obtiene siempre es una fracción de tipo impropio. Ahora, ¿qué son fracciones equivalentes? Para poder entender qué son fracciones equivalentes, primero hay que entender lo que es simplificar y amplificar. ¿Qué significa simplificar? Simplificar significa que a ambos miembros, tanto numerador como denominador, los voy a dividir entre algo. Pero la división que yo haga arriba debe ser la misma división que hago debajo. Por ejemplo, en este caso tenemos 30 y 18. ¿Qué les podría sacar a ambos? O sea, ¿entre cuánto lo podría dividir a ambos? Digamos que lo divido al 30 entre 2 y al 18 entre 2, porque ambos pueden ser divididos entre 2. Dividimos entre 2, entonces el 30 termina convirtiéndose en 15 y el 18 se termina convirtiendo en 9, porque dividí ambos entre 2. Estoy simplificando, se dice esto. Ahora, ¿podría dividirlo entre alguien más? Claro que sí, pero tiene que ser a ambos dividirlo entre el mismo número. En este caso podríamos dividir entre 3. Divido entre 3 al 15 y entre 3 al 9.
¿Qué tendríamos? Dividido entre 3 al 15 sería 5 y entre 3 al 9 sería 3. Y ahí tenemos. Estas fracciones, tanto esta la primera, como la segunda, como la tercera, decimos que son fracciones equivalentes. Hago este tachado para decir que estoy simplificando. Simplemente es una simbología por ahí que se usa. ¿Y qué es amplificar? Si simplificar era dividir ambos entre lo mismo, amplificar significa multiplicar a ambos por lo mismo. Digamos que en este caso quiero multiplicar a ambos por 2. Entonces, si multiplico por 2 a él sería 4. Y si multiplico por 2 a él sería 10. ¿No? Y se dice que estas fracciones son equivalentes. Puedo multiplicar de repente a este 2 ya no por 2, sino por 3. Si multiplico por 3 sería 6. Y si multiplico él por 3, él sería 15. Y todas ellas son fracciones equivalentes. Al igual que ellas. Estas tres fracciones son equivalentes. Eso es. Ahora vamos a ver las operaciones con fracciones. ¿Qué operaciones son las que debo de manejar muy bien con las fracciones? Debo manejar la suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a iniciar con las sumas y restas. Veamos suma y resta de fracciones. ¿Pero qué fracciones? Homogéneas. Vamos a sumar y restar fracciones homogéneas. Homogéneas son aquellas, como hemos dicho, que tienen igual denominador. Entonces, si tienen igual denominador, las fracciones, ¿cómo se sumarían? Muy simple. Solamente se copia el mismo denominador, que sería 11, y procedemos a hacer la operación superior. 2 más 3 menos 1. Y termina siendo 2 más 3 es 5, 5 menos 1 es 4. 4 sobre 11. Y esa sería la operación. Es muy simple cuando son fracciones de tipo homogéneas. A ver, veamos este segundo caso. ¿Son homogéneas? Cierto que sí, porque todos tienen igual denominador. Entonces, colocamos el mismo denominador, que sería el 3, y arriba hacemos la operación. 10 menos 4 más 1. 10 menos 4 es 6, más 1 es 7. 7 sobre 3. Esa es la suma y resta de fracciones homogéneas. Es bastante sencillo. Pero ¿qué pasa si las fracciones ya no son homogéneas? Sino ahora vienen a ser fracciones de tipo heterogéneo. Entonces la operación ahí ya se hace un poco distinta. ¿Cómo sería la operación en este caso de fracciones que no sean homogéneas, de fracciones heterogéneas? Hay muchas formas de operar. Cada profesor tiene una forma distinta de hacerlo y todas son válidas, igualmente válidas. Vamos a ver aquí tres formas como operarlas. Espero que quede claro para todos. Iniciemos entonces. Forma 1. A ver, la forma 1 tenemos tres fracciones heterogéneas. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, sacando el mínimo común múltiplo. La forma 1 es la que vamos a usar más en los ejercicios que vengan en adelante. Mínimo común múltiplo ¿de quién? De los denominadores. Colocamos 3, 2 y 6. Y sacamos el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, que hagamos mitad. No tiene mitad, se queda 3. Mitad de 2 es 1. Mitad de 6 es 3. Ahora sacamos tercia. 1, 1, 1. ¿Cuánto termina siendo el mínimo común? 3 por 2 sería 6. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se coloca el número 6 debajo de toda la expresión y hacemos lo siguiente. Dividimos el 6 entre el 3 y luego multiplicamos por el de arriba. O sea, dividimos y multiplicamos. A ver, 6 entre 3 es 2 y 2 por 2 sería 4. Más 6 entre 2 es 3 y 3 por 3 nos da 9. Menos 6 entre 6 me da 1 y estoy por 1 me da 1. Termina siendo ¿cuánto entonces? 13 menos 1 es 12. 12 sobre 6. Que casualmente, si simplificamos, termina siendo 2. Es una casualidad que salga un número entero, porque puedes dejarlo como fracción, pero en este caso sale un número entero. Entonces, aquí tenemos ya la primera operación. Ahora veamos la forma 2. Es muy parecida a la forma 1. Igualmente sacamos mínimo común múltiplo de los denominadores 3, 2,
6. Sacamos el mínimo común. Vamos a ver. Aquí. 2, mitad, 3, 1, 3, tercia, 1, 1, 1. El mínimo común sería entonces 6. ¿Y qué hacemos en este caso? Hacemos que todos los números de abajo se conviertan en 6. ¿Cómo así? Al 3, ¿por cuánto lo multiplicaría para que se convierta en 6? Multiplicarías por 2. Si multiplico a él por 2, a él también multiplico por 2, para que sigan siendo equivalentes. Significa esto, que acá sería 6, multipliqué por 2 a él, y él también multiplicó por 2, sería 4. Más, para que él sea 6, multiplicó por 3, sería 6, y él también multiplicó por 3, sería 9. Multiplico a ambos por lo mismo. Y en este caso, bueno, como el mínimo común es 6, no multiplico por nada porque ya sigue siendo 6. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que las fracciones que se forman sean homogéneas. Ese es el fin. Entonces, al ser homogéneas, ya estamos volviendo a lo que hicimos hace un rato, justamente a fracciones homogéneas. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Debajo solo quedaría el 6 y arriba operamos. 4 más 9 menos 1, que termina siendo 12 sobre 6, y esto es el número 2. Es muy parecida a la forma anterior, si se han dado cuenta, pero con la variante de que aquí se forman fracciones homogéneas, ¿no? Y hacemos la operación de homogéneas. Para este tercer caso lo usan algunos profesores. Yo sugiero que este caso se use con mucho cuidado porque muchas veces se nos es más complicado hacerlo por este método. A ver, les explico. Se usa usualmente para dos fracciones, cuando son así dos. Entonces, se hace así. Se multiplica él por él y él por él, ¿no? Como una carita feliz así, se coloca esa operación. Entonces, empezamos. 2 por 4 sería 8. El signo que sigue es un más. 5 por 3 es 15. Entre 5 por 4 es 20. Es una forma simple de sumar y restar. Solamente sirve para sumas y restas. Esto termina siendo 8 más 15 es 23 sobre 20. Es una forma sencilla de hacerlo, sí, pero bastante operativa. Hay que operar bastante en este caso. Ahora lo notarán. Pero ¿qué pasaría si yo tengo en este caso tres fracciones? Estas tres fracciones, ¿cómo las operaría? Puedo ir cogiendo, por ejemplo, estas dos primeras. Digo, él por él y él por él, ¿no? Ahí está. Entonces, sería 2 por 2, sería 4. El signo que sigue es el más. 3 por 3 sería 9. Entre 3 por 2 sería 6. Ya hice esto. Y este menos un sexto baja. Menos un sexto baja y nada más. Ahora decimos 13 sobre 6 menos 1 sobre 6. Si quisiéramos aquí lo hacemos otra vez en aspa, pero me doy cuenta que son homogéneas, así que me facilita mucho el trabajo. Entonces, al ser homogéneas, coloco el 6 debajo. 13 menos 1 me sale 2, y 12 entre 6 es 2. Se darán cuenta que en todos los casos hemos llegado a la misma respuesta con los tres métodos distintos. Misma respuesta para esta operación.